50 noticias de todo lo nuevo de Five Nights at Freddy's. Número 1. Uno de los juegos oficiales de FNAF que salieron la semana del aniversario del juego fue el de My Pop Goes, que era básicamente una especie de spin-off con temática de Tamagotchi de uno de los fangames del Fazbear Pop Goes. Aunque desafortunadamente no fue la del Pop Goes Evergreen, que era uno que mucha gente quería y casi nadie lo jugó. La cuestión es que este nuevo spin-off de FNAF sí que nos reveló bastantes cositas interesantes sobre el lore del juego de la comadreja, así como también sirvió como primer regalo para todos los fans de Five Nights at Freddy's que esperaban tener contenido este año. Número 2. Una de las más grandes sorpresas que tuvo My Pop Goes es que dentro del mismo se podía encontrar por primera vez una representación oficial de los animatrónicos Unwither, siendo estos los trónicos de Five Nights at Freddy's 2, pero sin estar madreados. Esto es sumamente interesante, ya que la gran mayoría de veces donde se plasmaba esto era por parte de los fans y nunca de forma oficial, siendo la primera vez que los vemos de forma oficial a como solían antes de verse destrozados. Número 3. El que sí no podía faltar era el fangame de Five Nights at Freddy's más popular, Five Nights at Candy's. Y es que este mítico del gato animatrónico, que aunque para el aniversario de FNAF realmente no llegó a mostrar absolutamente nada, no hace mucho reveló otro título spin-off en el que estuvo trabajando, FNAF 4, una especie de juego con estilo retro plataformero que tomaba todo el factor de aventura y los personajes de Candice para hacerlos más divertidos. Tristemente, el desarrollador decidió comenzar este juego retrasando por completo todos sus proyectos, pasando de trabajarlo en ClickTeam ahora en Game Maker. Número 4. Y hablando de cosas que se retrasaron, muchos fans de FNAF se preguntaron por qué para el aniversario del juego no tuvimos ni siquiera el más mínimo adelanto de Five Nights at Candy's 4. Y es que este fangame de FNAF se lleva desarrollando aproximadamente desde 2019, teniendo un pequeño adelanto y algunos cuantos teasers nada más hasta ahora, siendo uno de los fangames oficiales que más tiempo han tardado en completarse y aún ni siquiera tenemos una fecha estimada de salida. Número 5. Aunque si de fangames hablamos, uno de los mejores es The Joy of Creation, que a pesar de no ser el juego completo, su desarrollador Nixon nos dejó ver una pequeña demo de cómo sería gran parte del gameplay, pudiendo jugar el nivel de la oficina y conociendo a los nuevos animatrónicos Signature, siendo uno de los niveles más alucinantes, aterradores y sorprendentes vistos en un Five Nights at Freddy's hasta la fecha. Número 6. A una gran parte del fandom le encantó esta demo, más que todo ya que era muy aterradora y encapsulaba todos estos elementos de terror que la saga de FNAF fue perdiendo con el tiempo. Sin embargo, la demo originalmente estaba prevista para que saliera en diciembre de 2023 y no en el aniversario de Five Nights at Freddy's. Esto se decidió cambiar ya que para el momento en el que iba a salir todavía había muchos detalles por pulir que hacían del juego prácticamente injugable, además de que seguro sorprendía mucho más tenerla de forma gratuita para el 10º aniversario. Número 7. Un detalle que muchos notaron en la demo era el enorme salto tanto gráfico como de diseño, pues no solamente los gráficos de The Joy of Creation se veían alucinantes, sino que los animatrónicos eran un poco distintos, ya no siendo los típicos trónicos rostizados que habíamos visto en el juego original, sino que ahora eran una especie monstruosa de combinación entre metal y carne, algo que se aproximaba muchísimo más a la visión que tenía su desarrollador Nixon de cómo quería hacer el juego. Número 8. Dentro de la semana de aniversario de Five Nights at Freddy's tuvimos una enorme grata sorpresa, pues es que el creador de contenido Dawko estaría encargado de lanzar por segunda ocasión una nueva entrevista a Scott Cawthon, el creador de FNAF, pues la última vez que lo entrevistaron fue en 2018, luego de que este mismo youtuber completara un reto casi imposible en el juego Ultimate Custom Night, llevándose como premio, al ser de los primeros youtubers en completarlo, la chance de entrevistar a Scott por el aniversario en ese entonces. Número 9. Dentro de la entrevista de Scott Cawthon se dijeron muchísimas cosas interesantes, pero una de las que más destacó fueron las palabras de Scott sobre Bunny, la antagonista principal de Five Nights at Freddy's Security Breach. Y es que hasta el mismísimo Scott sabe que la piba fue desaprovechada y reconoció que Bunny valió madres en todo el gameplay de ese juego, por lo que dijo que probablemente y más a futuro la utilizarían para añadirla de vuelta a la historia y que tenga un rol de alguna forma u otra interesante. Número 10. También dio mucho contexto del por qué la historia de FNAF Security Breach era tan mala, y es que hasta Scott Cawthon supo reconocer que la historia de Security Breach era realmente pésima y carecía de muchos de los detalles que él quería que tuvieran dentro del juego. Todo esto ya que hubo una enorme falta de comunicación entre Steelwool Studios y él al momento de crear el juego. Para su fortuna, esta falta de comunicación se pudo redimir en el DLC de FNAF Security Breach Ruin, y hasta el día de hoy, gracias al éxito que fue el juego, se pudo reestructurar bastante la historia a base de libros. Número 11. Uno de los detalles originales que tendría Security Breach era el comportamiento del antagonista principal, Boomtrap, y es que a diferencia de como terminó siendo la versión final del juego donde podíamos verlo en esa cinemática final, en la original Boomtrap de hecho no se movería de su lugar y tendría ciertas y determinadas apariciones a lo largo del gameplay, en esquinas, ventanas u otros lugares ocultos, como si fuera una especie de alucinación que tenía Gregory. Este detalle no se conservó, pero sí se pudo ver en uno de los primeros trailers de Security Breach. Número 12. Otra de las cosas que Scott Cawthon llegó a mencionar en la entrevista es que detesta el nombre de Glitch Trap y Boomtrap, y es que a pesar de que sean nombres muy amados por la comunidad, no son los verdaderos de estos personajes, siendo que estos nombres originalmente eran temporales que le dieron a los personajes antes de que tuviera los verdaderos, pero como quedaron de esta misma forma dentro de los archivos, la comunidad los fue tomando sin darse cuenta de su verdadera identidad. Número 13. Durante muchos años se estuvo especulando muchísimo sobre la colaboración que tendría Five Nights at Freddy's con otro videojuego. Para la fortuna del fandom, Scott Cawthon escuchó nuestras plegarias y decidió regalarnos el anuncio de la colaboración de FNAF que el fandom tanto esperaba.
esperaba. Pero desafortunadamente en este caso no fue con el juego que todos sospechaban que sería, o sea Fortnite, pues muchos se pensaban que iban a haber skins o algo así, algo que al final no terminó sucediendo. Número 14. Y es que el día del anuncio de la colaboración de Five Nights at Freddy's hubo muchísima incertidumbre en todo el fandom, ya que Scott, en lugar de publicarlo en su cuenta oficial de Twitter como había venido haciendo, nos dijo que revisáramos la cuenta de alguien para ver de quién se trataba la colaboración. Lo curioso es que justamente la página oficial de la marca de ropa Cloak había publicado una especie de imagen que iba a subirse justamente el 5 de agosto, lo cual hizo creer a muchos fans que la colaboración de FNAF no sería con un videojuego, sino con una marca de ropa, lo cual decepcionó bastante a la mayoría. Número 15. Otra de las marcas que se creyó era la colaboración de Five Nights at Freddy's fue Funko. Y es que Funko, además de crear muchísima mercancía oficial de FNAF, también está trabajando actualmente en el desarrollo de un videojuego propio, Funko Fusion, un juego en el que se sabe Five Nights at Freddy's hará aparición, así como muchos otros juegos, películas y series que tienen figuritas. Número 16. Muchas marcas, juegos y creadores de contenido ese día aprovecharon el revuelo que tuvo Five Nights at Freddy's y su supuesta colaboración para publicar todo tipo de memes al respecto y así ganarse algo de atención. Uno de estos fue Streamlabs, quien publicó que la colaboración oficial de FNAF sería con ellos. Lo mismo hicieron los de Stumble Guys, quienes publicaron un video sin contexto, haciéndole creer a muchos fans que ellos eran esa colaboración secreta. Número 17. A todo este revuelo sobre la posible colaboración que tendría Five Nights at Freddy's se le sumaban algunas palabras que Scott tuvo en la entrevista, y es que ahí mencionó que sería muchísimo más cuidadoso con las colaboraciones que hiciera a futuro, ya que quería proteger su marca de tratar de no hacer colaboraciones que no tuvieran sentido o poner a los personajes en situaciones que no van con ellos, lo que desmotivó a bastantes que querían ver a Losito Fazbear dando tiros en Fortnite. Número 18. Y para sorpresa de todos, la colaboración secreta de Five Nights at Freddy's no era ni con Fall Guys, Fortnite o Stumble Guys, como más de uno había sospechado, sino que en este caso se trataba de una de las colaboraciones más pedidas por parte de los fans, Dead by Daylight. Y es que Dead by Daylight, al ser un videojuego de terror multijugador donde hay cientos de personajes de terror, se convirtió en la opción más coherente y esperada por la gran mayoría, y finalmente se hizo canon. Número 19. De los personajes que la comunidad había pedido a gritos que fueran incluidos en Dead by Daylight, reluce uno por encima de todos: Springtrap. Todo esto comenzó por una petición que hizo un fan hace muchísimos años y que llegó a tener bastante notoriedad dentro de la comunidad, recolectando más de 100.000 firmas. Desde entonces muchos fans han pedido y hecho videos conceptuales sobre cómo podría verse Springtrap en el juego, llegando a ser una posibilidad que puede que sea real. Número 20. Otra de las grandes sorpresas que quizá pasó algo desapercibida fue la salida de un nuevo libro interactivo de Five Nights at Freddy's completamente gratuito, el libro VIP. Este, aunque pasó por alto para mucha gente gracias a la enorme cantidad de anuncios que ya habían salido de por sí al mismo tiempo, nos dejó ver muchas cosas interesantes sobre Security Breach, desde un esquema completo de cómo podría lucir la pizzería originalmente, y hasta confirmó que en un inicio Glamrock Chica solía ser de color amarillo. El libro en sí tampoco es que aporte mucho al futuro de FNAF, pero lo interesante es que podemos desbloquear varios finales dependiendo de las decisiones que tomemos. Número 21. Scott también ha confirmado otras cosillas interesantes. Una de estas es que quizá puede que aprovechen mucho mejor la marca de los libros de los Fazbear Fright, y así como estarían lanzando videojuegos basados en estos libros, es posible que a futuro se lance una especie de serie de los Fazbear Fright, tomando en cuenta el éxito que fue la película de FNAF. Además de que Into the Pit la rompió toda. Esta serie podría estar muy inspirada en otra llamada Ghost Bumps, pero aunque no está confirmado, es posible que veamos algo así a futuro. Número 22. También Scott llegó a hablar en la entrevista sobre la readaptación de las películas de FNAF, y es que con la salida de la peli de FNAF 2 para el año 2025, Scott confirmó que estaría completamente basado en el juego de FNAF 2, de la misma forma que la peli de FNAF 3 tendría como enfoque principal ese juego, junto con confirmar que esta película tendría muchísima más revisión a la hora de producirla para evitar errores, y considerarían todo lo que comentaron los fans para FNAF 1. Número 23. Y es que si bien Scott sabe que la película no fue muy bien recibida por la crítica, también sabe que los fans la amaron, por lo que dijo en la entrevista que tendrá mucho más cuidado a la hora de la escritura del guión. Esto para, además de hacer una película que deja a los fans satisfechos, no hay agujeros argumentales y sea bien recibida no solo por la gente que sigue a la franquicia, sino por el mundo en general. Número 24. En otra de las cosas que logramos ver sobre la peli de Five Nights at Freddy's 2 es que se confirmó que a través de las imágenes publicadas por Scott Cawthon veremos a los animatrónicos Withered con sus diseños de Five Nights at Freddy's 2 en esta peli. Muchos creímos que veríamos a los animatrónicos teniendo los diseños de la primera película, pero completamente destruidos. Pero gracias a estas imágenes se confirma su apariencia real, que la verdad es bastante prometedora. Número 25. Otra de las cosas que Scott nos mostró fueron 4 guiones de la película de Five Nights at Freddy's 2 a modo de regalo por el aniversario. Sin embargo, a pesar de que parezcan capturas de los guiones de la peli, Scott agregó el detalle de que 3 de estos son falsos, mientras que uno es el verdadero, dejando a la tarea a los fans de averiguar cuál de todos estos es el verdadero y cuáles son los impostores. Número 26. Esto se alinea mucho con las palabras del actor de William Afton, Matthew Lillard, quien llegó a confirmar que la filmación de la peli de Five Nights at Freddy's empezará definitivamente en octubre de este mismo año, por lo que, tomando en cuenta la creación de los animatrónicos que ya está en curso y el guión que puede que también esté finalizado, podríamos terminar viendo que esta filmación de la peli termine más o menos entre febrero o marzo del año próximo, dando un lapso de tiempo para mediados de 2025 para ver
ser el primer tráiler. Número 27. También está más que confirmado por Scott que a lo largo de 2024 y 2025 tendremos varios anuncios interesantes a futuro. Estos confirmarían la existencia de más juegos de la franquicia que todavía no conocemos y que están en desarrollo. Puede que estos juegos que están en desarrollo sean algunos de los que ya hemos visto en pequeños teasers, pero que todavía no sepamos de qué puede que se traten exactamente. Y muchos sospechan que el próximo juego de FNAF sea el tan esperado Into Madness, del que llevamos escuchando desde prácticamente 2019. Número 28. Otro proyecto que se llegó a filtrar dentro del propio aniversario fue el mismísimo juego de carreras Five Laps at Freddy's. Ya es que un usuario con muy malas intenciones, prácticamente a pocos días desde el lanzamiento de su tráiler, decidió subirlo por adelantado, arruinándole la sorpresa a casi todo el mundo. Algo que inclusive llegó a molestar muchísimo a los desarrolladores de Clickteam, ya que habían arruinado uno de los regalos de aniversario que tenían preparado para los fans. Y tampoco nunca se supo cómo es que obtuvo el tráiler. Número 29. De todos modos no importó demasiado esa filtración, ya que poco después saldría la demo oficial de Five Nights at Freddy's, un juego que es una especie de Mario Kart pero ambientado en el universo de FNAF, contando con todo tipo de pistas, personajes e ítems inspirados en la franquicia. Y a pesar de ser una demo, cuenta con bastantes mecánicas muy entretenidas y que demuestran un poco más de cuál era ese proyecto secreto en el que Clickteam había estado trabajando desde hace casi más de un año. Número 30. Sin embargo, aunque fuera una demo, este juego no se salvó de ser fuertemente criticado por los fans, y una de las más grandes críticas tenía que ver con la cantidad de bugs y errores que tenía a la hora de jugar, siendo de los juegos peor valorados por la comunidad, aparte de que no contaba con modo multijugador ni tampoco con pantalla dividida como se esperaría de un juego de carreras. Número 31. De todas formas, este juego cuenta con bastantes referencias. Algunas de estas pasaron por desapercibidas por la mayoría, pero pudimos ver un nivel enteramente basado en el minijuego de FNAF 6 de Midnight Motors, además de tener un restaurante llamado Juniors que ha sido fruto de muchas teorías dentro de la comunidad. También el juego tiene bastantes referencias a tanto la película y a otros juegos de FNAF como Security Breach. Número 32. Dentro de la entrevista, Scott llegó a revelar una noticia bastante importante, y es que aunque tenga una especie de relación tóxica de amor-odio con FNAF World, dijo que estaba interesado en quizás a futuro revivir ese proyecto de alguna forma. Tampoco es que haya confirmado que FNAF World regresaría o que habría una especie de continuación update, pero es un buen paso para ver a futuro quizás una secuela de aquel título, que fue por cierto bastante criticado. Número 33. Y esta revelación de Scott tiene bastante relación con otra noticia que nos hizo saber DJ Sterf, el beta tester oficial de Five Nights at Freddy's, y es que dijo que aunque Scott no le dio permiso de revelar más detalles, confirmó que a lo largo de 2024-2025 habrían más proyectos secretos y no revelados todavía, lo cual resalta aún más la posibilidad de ver la resurrección de FNAF World tarde o temprano. Número 34. En la semana de aniversario de FNAF salió el juego de FNAF de este año que ya nadie pensó que saldría, siendo nada más y nada menos que Five Nights at Freddy's Into the Pit, uno basado por supuesto en el libro de Fazbear Frights, que llamó muchísimo la atención por su estilo pixel art, la enorme cantidad de referencias, easter eggs y curiosidades, y por adaptar de una forma magistral una de las historias más populares de toda la saga. Número 35. Into the Pit tuvo un lanzamiento bastante extraño, ya que estaba pautado para salir el 8 de agosto de 2024. Sin embargo, debido a una enorme filtración del juego que hubo en Japón y al hecho de que prácticamente mucha gente estaba jugándolo por adelantado, de la nada se decidió adelantar la salida del 8 al 7 de agosto, para que así toda la gente pudiera disfrutarlo al mismo tiempo y sin spoilers de por medio. Número 36. Dentro de la entrevista que le hizo el youtuber Dauko Scott, este confirmó que habría un próximo juego, además de Into the Pit, basado en los libros. Además de que con el éxito que tuvo, según palabras de Scott, le encantaría trabajar en un juego basado en la novela de Fetch, donde podamos ver a aquel perro animatrónico cazándonos a nosotros y recreando toda la historia original de ese libro de FNAF. Número 37. De alguna forma Into the Pit se volvió uno de los juegos de FNAF más amados, precisamente por la gran cantidad de detalles que tiene. Pues para comenzar, posee 6 finales completamente diferentes, mecánicas que por supuesto están muy alejadas de lo que se suele asociar con Five Nights at Freddy's, pero con una narrativa que enamoró a los fans por completo, además de canonizar a personajes de los libros como Eleanor, quien es la villana principal de estos. Número 38. Con la salida de Into the Pit y la confirmación de un próximo juego basado en los libros, está más que claro que uno de los más grandes debates dentro de la comunidad ha terminado, y es si acaso los libros son canon o no, ya que con la salida de estos juegos que toman lugar en la misma línea que los videojuegos de toda la vida, queda completamente confirmado que los libros de FNAF, así como sus juegos, son canónicos y toman lugar dentro de la misma línea de tiempo, dándole así final de una vez por todas a este eterno debate. Número 39. Uno de los últimos anuncios tenía que ver con la casa desarrolladora Steelwood Studios, y este fue nada más y nada menos que un teaser trailer del próximo juego Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, que tendrá como antagonista principal a The Mimic, que logramos ver en el DLC de FNAF Security Breach Ruin, y que ahora tendrá su propio juego, donde narrarán los eventos y acontecimientos de su creación que hasta la fecha solo fueron contados a través de los libros. Número 40. Este podría ser el tan esperado juego de los 80s del que tanto Steelwood Studios ha querido hacer, y es que en entrevistas previas Steelwood admitió haber querido trabajar en un juego de los 80s de FNAF, quizá ambientado en Fredbear's Family Dinner, por lo que tomando en cuenta que uno de los fragmentos del tráiler se puede ver el año 1979, mismo año donde fue creado The Mimic, tendría todo el sentido que finalmente veamos un juego de FNAF en los
80s y con los acontecimientos que pasaron en Fredbear's Family Dinner que tanto han pedido los fans. Número 41. Además de esto, Scott Cawthon reveló en la entrevista hecha por Dauco que no solamente Steel Wool trabajaría en otro juego de la franquicia, sino que además de esto habría un juego extra que veríamos más adelante, siendo posiblemente la continuación a la historia de Casey, que no sabemos qué fue lo que le ocurrió luego de los eventos de Security Breach Ruin, por lo que es posible que salga alguna especie de Security Breach Ruin 2 o Security Breach 2 o Ruin 2 o algo así. Número 42. Este nuevo juego sobre The Mimic también podría revelarnos cosillas interesantes que jamás vimos a profundidad, como entender por qué se cambió el cuerpo de Boontrap en FNAF Security Breach, o confirmar definitivamente si es que The Mimic estuvo presente en el momento en el que William Afton desvivió a los niños, tal y como se sospecha por muchos fans. Número 43. También para el aniversario de FNAF no solo hubo sorpresas en cuanto a la película, los videojuegos y los libros, sino que también hubo bastantes sorpresillas en cuanto a la mercancía, pues se lanzarán figuras de Fredbear's creados por la marca Sanchi, así como también por primera vez mercancía basada en el juego de FNAF Into the Pit, incluida por supuesto en la mercancía de Cloak, que eran camisetas tematizadas por el aniversario de FNAF, teniendo una ilustración donde es posible ver a todos los personajes de la serie juntos de alguna forma. Número 44. Muchos teorizan que este próximo juego de FNAF confirmado por Steel Wool será el tan ansiado FNAF Fall Fest, y es que desde hace casi ya más de un año ha empezado una enorme teoría de conspiración creada por los fans que sospechan que posiblemente el siguiente juego de Final Freddy's vaya cerca de una especie de feria o circo. Esto gracias a varios detalles que han encontrado en todos los juegos de Steel Wool. Estuvieron muy alejados de la realidad, pues este juego se centrará en un circo muy antiguo. Número 45. Sin embargo, todo esto lo descubriremos en el próximo evento de PAX West, donde participará Steel Wool Studios, mostrando un adelanto de su siguiente juego de Final Freddy's. El año pasado, por ejemplo, pudimos ver un adelanto del próximo FNAF, siendo el queridísimo FNAF Help Wanted 2, y es posible que en este tengamos un adelanto del juego de The Mimic. Número 46. Durante el día 8 de agosto, como ya habían mostrado prácticamente todas las sorpresas de Final Freddy's hasta ese momento, los encargados de la cuenta de Scott Cawthon se dedicaron prácticamente todo el día a publicar videos viejos, retuitear dibujos, videos y dedicatorias hechas a la franquicia, y a técnicamente celebrar de manera emotiva los primeros 10 años que lleva FNAF como serie, siendo la primera vez que Scott comparte de manera pública contenido hecho por fans. Número 47. A pesar de que muchos se entusiasmaron con la idea de tener un juego basado enteramente en el pasado de The Mimic, hay varios proyectos de Final Freddy's que quedaron inconclusos, como sería saber qué le pasó exactamente a Casey luego del final de Ruin, aunque como ya vimos puede que saquen Ruin 2 o algo así. Número 48. De ser esto cierto, podríamos ver un adelanto a la historia de Casey para el próximo juego de Final Freddy's que saldría entre 2026 o 27, o al menos varios proyectos que sean una especie de spin-offs de Security Breach y nos expliquen qué madres ocurrió. Número 49. Tampoco supimos muy bien qué fue lo que pasó exactamente con el supuesto DLC de Help Wanted 2 que nunca vio la luz, ya que hace mucho tiempo atrás varios filtradores encontraron que había un supuesto DLC de Help Wanted 2 que estaba en desarrollo, pero que por alguna razón nunca salió, por lo que queda esperar si Steel Wool retoma esa idea. Número 50. Otra de las cosas que vimos en la entrevista de Scott Cawthon fue la revelación del contenido de la caja de Final Freddy's 4, uno de los misterios más grandes de la franquicia, que había quedado sin resolver hasta la fecha, y según palabras de Scott, la caja tenía un contenido, pero que a día de hoy no importa mucho hablar de eso, pues la historia que había dentro de la caja simplemente no quiso continuarla más y ya perdió sentido por cómo se fue desarrollando la propia historia de FNAF que tenemos a día de hoy, dándola así final a la historia detrás de la caja de FNAF 4 y resolviendo este enigma de una vez por todas. ¡Me piro vampiro!